Bueno, equipo, hoy grabamos con Santi Siri, así que bienvenido. Sentate, ponete Ya cómodo. es un clásico mi charla con vos. Todos los años una charla con vos tenemos que hacer. Tenemos, sí, tal cual. Propongo hoy que arranquemos con una pregunta. ¿Qué resulta más conveniente para el tiempo que vivimos? ¿Alguien que pueda desarrollar y propiciar la generación de mucho dinero en poco tiempo? ¿O alguien que pueda pensar sistemas inéditos, desconocidos, de modo transversal, que nos ayuden a la organización general, que también podría en algunos casos, por supuesto, generar dinero, generar recursos para que una sociedad funcione en los términos más o menos que conocemos? Pero ¿seguirá estando exclusivamente el valor en el dinero tal cual se lo dábamos? ¿O empiezan a jugar otros valores para aquella organización que deseamos en la transición? La idea de este espacio es juntar a 100 voces diferentes que nos ayuden a pensar este momento crítico de la humanidad, pero a la vez sumamente desafiante, algo que puede servir para despabilarnos y mirar con otros ojos el tiempo que vivimos, el espacio que nos cobija, ahí por donde andamos, qué deseamos, qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Hace algunos años hubo en la Argentina un movimiento de personas jóvenes, yo diría que entre 20 y 30 años, no mucho más, que idearon un sistema que terminó siendo un partido político, se llamaba el Partido de la Red. El símbolo, quizá alguna de ustedes lo recuerden, era un caballo de Troya, era muy grande y lo solían exhibir en plazas, en parques, en lugares donde aparecían las personas, como un símbolo de ese nuevo movimiento cuya centralidad tenía que ver con mayor participación ciudadana, un tema clave para el tiempo que vivimos, participación verdadera, real, una participación efectiva de las personas. Bueno, eso fue una idea revolucionaria, efectivamente fueron a las elecciones y hoy sigue resonando el Partido de la Red como una idea, como algo que resulta necesario justamente para el tiempo que vivimos. Uno de esos fundadores o inspiradores era Santi Siri, sigue siéndolo porque tu trabajo ha seguido más o menos en esa idea como de pensar inédito la organización que nos damos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy contento, feliz de estar acá hablando con vos y extrañando ser joven. Uno ya tiene más de 40, creo que uno califica, pero la época del Partido de la Red fue una linda época. Bueno, Santi Siri es generador y divulgador de tecnología. Acaba de sacar un libro que se llama Tecnosapiens, lo tengo acá, lo leí, lo tengo marcado, porque es una verdadera guía de las conversaciones de este tiempo, de todo lo que tiene que ver con eso que incorporamos como humanidad, seguramente para esa organización de la que hablábamos recién. Si debieras marcar algunos hitos que te definan, ¿qué mencionarías, Santi? Bueno, indudablemente creo que hay una vocación docente en algún punto de ayudar o tratar de hacer de entender y explicar a la sociedad qué son estas nuevas tecnologías. Yo tuve la suerte, soy de la generación millennial. Alguna vez en una conferencia me presentaron como millennial veterano, lo cual intuyo debe ser que soy de los primeros millennials. Después vinieron los Centennials y la generación Z y Alpha, Beta y bueno, ahí ya están mis hijas. Pero siento que soy un poco bisagra entre la generación X, que era mi hermano, por ejemplo, el historietista Liniers, dibujante muy analógico, y yo que fui muy digital y estuve entre los primeros en tener acceso a Internet en
en la camada de mi colegio y estuve entre los primeros en dedicarme full time a la programación, al desarrollo de sistemas de muy joven. Y me marcó mucho eso, la cuestión digital. Hizo que siempre estuvieran en algún punto anticipado a ciertas olas tecnológicas que después permearon a toda la sociedad. Lo viví eso con Internet en la época de las .com, lo viví con el surgimiento del Bitcoin cuando poca gente sabía de qué se trataba y valía centavos de dólar. Y ahora con la inteligencia artificial es tal vez otra nueva gran ola, donde siempre termino encontrando, por un lado, eso que decías vos, de un lado mío emprendedor que le gusta construir con estas tecnologías, pero otro lado que con el tiempo le he ido dando más centralidad en mi vida, que es el de divulgador o el de ayudar a explicar y hacer entender estas cosas en los medios de cara a la sociedad, porque también veo en la tecnología una oportunidad para transformar nuestra realidad muy potente y algo que en Argentina afortunadamente hay mucho talento y mucha capacidad también. Vamos a ir unos años atrás a ver este Santi Siri, a ver cómo andaba Opa. hace 10 o 12 años atrás. Quería contarles una conversación que tuve una vez con un amigo mío americano que vive acá en Argentina hace bastante, y hablábamos sobre cómo son los americanos y cómo son los argentinos, y llegamos a una conclusión interesante, que es que el americano por lo general es ingenuo, es como más naïf, más confianzudo, y porque es ingenuo de repente cree que puede llegar a la luna, y porque es ingenuo le tiene confianza a la gente alrededor y puede trabajar en equipo. Y como trabaja en equipo, después terminan llegando a la luna. Acá, por el otro lado, todavía somos una sociedad que desconfía mucho del de al lado. Y para colmo, todos nos creemos más vivos que cualquiera. Somos muy individualistas. Y la verdad es que a mí me gustaría que podamos, el día de mañana, poder pensar no en grande, sino en gigante, arrancar proyectos que realmente apunten a ser la punta de la tecnología a nivel mundial, y en el plazo de un par de décadas más, quizás la Argentina sea un país que produzca tecnología de punta para el resto del mundo. 2011, parecía que tenías 17 años. Mal, sí, 2011, 28, 27 y claramente 15 kilos menos, menos pelo en la cara. ¿Seguís pensando igual? Lo escuchaba a ese Santi Siri y decía, wow, qué loco. Pasaron 10 años, en esos 10 años viví en los Estados Unidos. Claro. Pienso igual. Ahora, por ejemplo, veo a chicos como Mateo Salvato, que dice estas mismas cosas, actualizado obviamente a lo de hoy, y trata de inculcar algo de optimismo con la Argentina. Y siento que las nuevas generaciones y la capacidad tecnológica argentina en estos casi 15 años que pasaron desde aquel video, indudablemente creció muchísimo. El sector financiero, por ejemplo, el sector cripto, Web3, muchísima innovación de clase mundial que se hizo desde Argentina para el mundo. Algunas de las cuestiones que por ahí eran más un sueño que una realidad, hoy tienen algo de realidad. Y después mi mirada sobre los norteamericanos y los argentinos, creo que rescato hoy más al argentino que al americano. Existe el sueño americano, pero también existe la pesadilla americana. Y acá creo que tenemos una conjunción de cosas muy positivas, donde está el hambre emprendedor, la necesidad de crear cosas y de construir cosas, pero también somos una sociedad mucho más saludable desde lo humano, desde lo comunitario, desde lo familiar. Sí, le doy like a esa vieja versión. En algún momento en el libro relacionás los liderazgos con el humor. Sí. Líderes casi humoristas. Sí. Es una mirada que no conocíamos. Acá preguntamos a casi todas las personas que vienen sobre los nuevos liderazgos. ¿En qué se basa esa afirmación? Bueno, hay mucho comediante en el poder. Donald Trump es un showman, un tipo que maneja una línea de humor, una forma de comunicar. Zelensky, comediante. Beppe Grillo en Italia, que armó el movimiento Cinque Stelle, comediante. Javier Milei, comediante. Que es una cosa de la política show, ¿no? De la política del showmanship que tiene la cuestión mediática en estos tiempos. A mí el humor me parece, como comento en el libro, una de las cosas más sofisticadas que hay a la hora de
persuadir y a la hora de comunicar, porque el humor exige en algún punto suspender ciertos prejuicios, suspender ciertas cuestiones que tratan de censurar el mensaje. Es un juego de inteligencias donde la ética y la moral se suspenden por un rato para permitirse, habilitarse, mirar las cosas de una forma o de desprejuiciarse de algún modo. Y creo que es un arma tremendamente potente. Si miro hoy, por ejemplo, la legión de tuiteros que apoyan al presidente Milei, con los cuales yo tengo muchísimas diferencias, lo que sí rescato, por ejemplo, es que son muy hábiles en el uso del humor como elemento de comunicación en la voracidad de las redes y en la dinámica que tienen, donde evidentemente genera un efecto de persuasión muy potente. Y creo que los líderes que realmente saben comunicar tienen una habilidad muy, muy potente con eso. ¿Y cómo se conjuga ese lado con la parte negacionista de la mayoría de estos líderes que vos mencionaste? Porque ciertamente un payaso sabe que está diciendo algo Sí. disparatado, y hay un código común con aquellas personas que vamos al circo que también Sí. sabemos eso, ¿no? Pero cuando se niega el cambio climático, por ejemplo, ¿es posible avanzar en una organización diferenciadora? Sí, son jokers, ¿no? Estamos en una época donde ahora el protagonista es el Guasón y no Batman. El villano se volvió como, ahora es venerado, celebrado, y es el rebelde, el que genera caos en la sociedad y demás. Y está todo un poco patas para arriba. A mí me asombra muchas veces cómo vociferan una suerte de purismo ideológico como si eso fuera una verdad revelada, que evidentemente engendra una cierta eficacia a la hora de inspirar en la comunicación de masas, que desalienta el debate, desalienta el disenso, el matiz, el ida y vuelta. Todo ahora es como una troleada en tu cara y no hay posibilidad de un ida y vuelta. Es quien genera más likes y es a fuerza bruta quien genera más likes y no con la sofisticación que tal vez requiere un debate. Es una época que a mí me asombra, tal vez como lectura histórica. Yo tengo 40 años, viví siempre en democracia, siempre presumí que iba a vivir en democracia. Pero hemos visto a lo largo de estos tiempos, estas últimas décadas, degradaciones a través del sistema democrático, como pasó en Venezuela, como pasó en Rusia, y cómo de repente todo es muy frágil, mucho más frágil de lo que nos imaginamos. E incluso acá en Argentina uno encuentra una serie de expresiones más radicales que hasta insinúan una degradación similar en nuestro propio país. Entonces creo que a esos debates hay que darlos. Hay que insistir, no creo en ignorarlos, no creo creo que hay que confrontarlos. Yo trato mucho en las redes sociales de atender determinados discursos. El negacionismo climático es uno de ellos. Las cuestiones intolerantes con políticas vinculadas al género o a la diversidad sexual es otra cuestión de ellos, que son ideas que para mí tienen que ver con una raigambre de desarrollo de sociedad muy importante, de respetar el proyecto irrestricto de vida del otro tiene que ver con eso. Y tal vez una de las armas que vengo encontrando últimamente para al menos tratar de elevar la vara es que, al menos en mi retórica, no caer en el juego del insulto y la cachetada y la troleada de Twitter, de la cual muchas veces visceralmente estoy tentado de dar el tucumanazo en Twitter y que se vayan todos a cagar. Trato de contenerme cada vez más con eso y de tratar siempre de presentar argumentos más elaborados, cada vez más, tal vez apoyado incluso con el uso de inteligencia artificial. Incluso en el desarrollo de mi propio pensamiento, no soy alguien que cree que la inteligencia artificial nos reemplaza, sí creo que nos complementa, es una suerte de exocerebro. Y muchas veces me he encontrado atendiendo determinados discursos en redes sociales con bastante éxito en cuanto a la repercusión, pero gracias a haber presentado un argumento bien elaborado, donde esa elaboración no fue solamente fruto de mi propia inteligencia,
sino de tratar de componer algo asistido por las nuevas tecnologías del pensamiento. Y veo que eso puede ser un arma para todos los bandos, pero me parece que a mí al menos me trae alguna luz de esperanza. Santi Siri nos acaba de contar parte de lo que piensa, diciéndonos que además de lo que produce su cerebro, hay un exocerebro, algo afuera, que es la inteligencia artificial, que de algún modo le ayuda a sintetizar mejor sus ideas. ¿Cómo funciona tu cabeza? Bueno, cada vez deja de ser estrictamente solamente mi cabeza. Creo que tengo una relación simbiótica con el campo cognitivo, con el campo digital. No soy de los que ve con terror eso, aunque entiendo muchas veces el miedo que genera la tecnología. Creo que nativamente, desde muy chico, siempre estuve como bien predispuesto a la exploración digital como programador y como desarrollador de sistemas. Pero hoy en día aún más creo que hemos logrado, por un lado, que los sistemas digitales o los sistemas informáticos se asemejen cada vez más a la forma en la que pensamos los seres humanos o los seres biológicos, con las redes neuronales y con las inteligencias artificiales, y al mismo tiempo nosotros, los seres biológicos, los seres de carne y hueso, hemos ido sofisticando y robusteciendo nuestra capacidad de pensar como máquinas, de pensar como circuitos, de pensar de forma lógica, con silogismos y expresiones abstractas que permiten desarrollar y afinar el pensamiento de sistemas. Y veo que ahí hay una cosa muy potente. Mi uso cotidiano de inteligencia artificial es muy alto, probablemente mucho más alto que la media. Y contrario a lo que mucha gente piensa, hace poco, por ejemplo, salió un paper del MIT que comparaba gente que usa con gente que no usa IA, y decía, bueno, la gente que usa IA usa menos neuronas del cerebro, por lo cual hay menos complejidad cognitiva en el desarrollo de sus decisiones, y la gente que no usa IA usaba más neuronas del cerebro, como diciendo que había una suerte de debilitamiento cognitivo en el que la usa con el que no la usa. Lo cual para mí es una conclusión totalmente errónea de ese paper, porque en el fondo el que usa IA logra el mismo resultado con menos energía cognitiva, con menos complejidad de su cerebro, lo cual libera espacio. Y esa liberación de ese espacio mental, a partir de que he ido incorporando inteligencia artificial, yo la siento muy real. Genuinamente, en un minuto completo tareas que antes me llevaban una hora o incluso un día. Y esa disponibilidad de tiempo a mí me está permitiendo agarrar más proyectos que tal vez antes no imaginaba que era capaz de agarrar, atender una diversidad de clientes en industrias que antes por ahí solamente estaba orientado a mi propia industria. Y siento en algún punto, si yo tengo vocación por lo que hago, creo que la inteligencia artificial me ha dado aún más pasión por eso, más conocimiento por eso. Nunca, obviamente, sin perder de vista el riesgo de los sesgos, el riesgo de los peligros que conlleva el uso de esta tecnología, lo delicado que puede ser. Pero en esa arma de doble filo, por lo general, tiendo a tener una mirada positiva. La inteligencia artificial mencionás como una herramienta. Ahora, cuando pensamos en la inteligencia artificial como un ente autónomo, casi como una especie diferente, la cosa se empieza a complicar, ¿no? Sí, hay en las corrientes ideológicas del mundo de la IA, ¿no? Están los aceleracionistas más puros que dicen que son full libertarios, full capitalistas, que dicen que la humanidad o en todo caso los mamíferos somos apenas un accidente en la larga historia del desarrollo de la inteligencia en este sistema solar y que si el día de mañana vendrán los robots, serán los robots. Eso es una visión bastante extrema que algunos en Silicon Valley casi religiosamente tratan de celebrar y me parece que es como de vuelta un puritanismo que no conduce a nada medianamente sensato. Y después están los doomers que dicen pongamos semáforos porque estamos todos manejando 300 kilómetros por hora y tarde o temprano no sabemos qué puede ocurrir con esto. Los precedentes de lo que ocurre con una inteligencia superior con respecto a una inteligencia inferior a lo largo de la historia de la evolución de todas las especies, y por lo general hay una situación de dominación donde si la inteligencia artificial despierta como una suerte de inteligencia artificial general o una superinteligencia, tal vez terminamos como en 2001 Odisea del Espacio, todos metidos en un zoológico para humanos,
sin darnos cuenta. Ambas visiones me parecen muy atractivas, muy interesantes para el debate filosófico. Yo creo que soy moderadamente aceleracionista. Vendría a ser una especie de centro derecha de la IA, qué sé yo. Pero veo una gran virtud en el uso de estas tecnologías donde pueden dotar a la gente de habilidades que antes por ahí no poseían. A mí, por ejemplo, lo que más me gusta hacer con la IA es hacer películas. Películas de 1 minuto, 2 minutos. Y un amigo me dijo el otro día que había hecho una película de San Martín, se la comparto a mi amigo y me dijo, Flash, te salió medio Ridley Scott. Y yo me sentí súper halagado, Claro. Pero jamás podría llegar a hacer algo que se parezca medianamente a una película de Ridley Scott. Y la IA me dio como eso, esa cosa jovista de por ahí jugar con esas partes creativas mías, que de otra manera sería impensable, literalmente impensable. Entonces, esa democratización de talentos que trae, esa democratización de la creatividad, de pensar proyectos, a mucha gente ahora va a poder programar sistemas sin escribir una línea de código. Y eso es asombroso, que de repente gente crea... Steve Jobs, un gran visionario, hubiese podido programar con la inteligencia artificial, y él siempre en algún punto dependió de los Wozniak y de los genios con los que se rodeaba. Entonces, habrá que ver hacia qué conduce todo esto, pero yo veo más soluciones que problemas. A propósito de esto, la inteligencia artificial pone en jaque a la democracia en el buen sentido, ¿no? En el caballo de Troya que usaban ustedes, pensando de ese modo, pensando en que puede interpelar el modo en que concebimos la democracia y básicamente la participación de las personas. Yo creo que ya la está poniendo en jaque. Hacia dónde vamos es algo que tal vez... La democracia, te voy a decir algo que me dijo el Pepe Mujica, que de los momentos más emocionantes que tuve con algún político cara a cara en mi vida, que le pregunté sobre la democracia y me dijo, mira, pibe, la democracia es siempre un trabajo inconcluso, siempre se la está trabajando. Si fuera algo terminado, si fuera una idea acabada, y sería una idea totalitaria como todas las otras ideologías que tienen como una idea acabada del mundo. La democracia es siempre incompleta, siempre la estamos trabajando, es un work in progress permanente, te vas a llevar muchas frustraciones, la vas a pasar mal. Entonces, creo que la tecnología indudablemente le aporta un montón de elementos a la democracia en cuanto a capacidad de informar a la ciudadanía, capacidad... Hoy, por ejemplo, querés redactar una ley, te la redacta ChatGPT perfectamente. Creo que cualquier policy maker o diputado o legislador indudablemente se beneficia con estos instrumentos. Querés extraer estadísticas, querés manejar mejor la burocracia, querés generar mejor atención al ciudadano. Todos esos elementos, indudablemente la tecnología y la inteligencia artificial aportan, pero al mismo tiempo está el uso malicioso de la tecnología. Y eso lo hemos visto recientemente en la ciudad de Buenos Aires con la última elección municipal, donde se usó la inteligencia artificial para desinformar, para generar fake news, para moverle los labios a los políticos de turno y confundir al electorado. Y ese uso armamentístico, nocivo, también está en tela de juicio. Y me parece que ahí el gran desafío que tenemos como sociedad es alfabetizarnos digitalmente, educarnos digitalmente para entender esos códigos. Porque lo que pasó con el deepfake de Mauricio Macri, que confundió al electorado en esa elección llamando a votar por La Libertad Avanza, en algún punto era algo que vos veías, una generación, la de Mauricio y la de mis padres probablemente, ofendida por el uso de ese tipo de tecnología, y otra generación, la de los chicos de 20 que se jijean y se ríen con estas cosas, que dicen, esto es sátira, esto es humor, Claro. no entendés los códigos de las redes. Y los dos en algún punto tienen un grado de razón, no es que es o uno o el otro, y estamos en esta especie de giro, de brecha generacional que entiende los códigos de comunicación. Unos ven la misma cosa de una forma completamente distinta a la que la ven los otros, y ahí están los desafíos de, bueno, cómo nos educamos para esa nueva realidad informativa. Interesante, interesante inclusive tus movimientos, porque me haces pensar en que estamos en el medio del mar, Sí. navegando esos nuevos rumbos, y ahí va a haber de todo, y ahí va a haber que poner el pecho y sortear las tormentas que puedan venir
y también el buen tiempo, ¿no? Para Sí. que nos permita crear otros universos. Hagamos una pausa corta y volvemos con Santi y Siri. Cada mañana todas las personas nos despertamos con alguna novedad en el campo tecnológico. Los medios de difusión en general tienden a espantarnos cada vez que aparece algo de esto y hacernos tener miedo, o sea que nos da más ganas de meternos debajo de la cama que salir a conquistar ese nuevo mundo, o a entenderlo, a comprenderlo, a ser parte de él. ¿Qué fue en los últimos meses, Santi, de estas cosas que aparecen como novedosas que más te impactó? Uy, siento que pasamos de un ritmo de tener una revolución industrial por siglo Mm. a tener una revolución industrial por trimestre, al ritmo que van las cosas. La aparición de ChatGPT o de los modelos fundacionales llamados Transformers o modelos grandes de lenguaje, LLMs, indudablemente es un antes y un después en esta cuestión que yo nunca imaginé que iba a haber en mi tiempo de vida, de vencer lo que se llama el test de Turing, el famoso test de Alan Turing que hipotetizaba en la década del 50 que cómo medir o cómo evaluar si uno está interactuando con una máquina o con un ser humano y en cuánto tiempo. Ujú. Y generalmente uno, hasta la aparición de los modelos grandes de lenguaje, detectar una máquina de un humano era relativamente fácil. Ahora Mm. ya no lo es más. Las máquinas conversan con el mismo nivel de inteligencia o coeficiente intelectual de un ser humano, sino incluso un poco por encima. Las máquinas son capaces de sortear cualquier tipo de test, son capaces de generar imágenes fotorrealistas en cuestión de segundos. Y creo que ahí se rompió el muro del test de Turing. ChatGPT es como una de esas tecnologías que pasó de 0 a 100 millones de usuarios en apenas un mes o 2 meses, que es parecido al surgimiento de algo como Bitcoin o el surgimiento de algo Mm. como Internet. Viene a cambiarlo todo y en este último tiempo la inteligencia artificial aplicada, lo que tienen los modelos grandes de lenguaje es que son agnósticos no solamente del lenguaje, del idioma, son agnósticos del tipo de símbolo para el cual pueden ser entrenados. Algunos modelos de lenguaje son entrenados para hacer imágenes, otros para hacer video, otros para hacer música, otros para generar conversaciones y pensar y generar texto. Pero lo que más me asombra son aquellos modelos de lenguaje que son capaces de programar, de Mm. escribir sistemas. Porque esos modelos de lenguaje que pueden programar, que pueden desarrollar, que pueden mirar código y evaluarlo, sacar una conclusión, describirlo y a partir de una orden humana y programar un feature, una característica, un software. Eventualmente, a medida que eso va mejorando, quiere decir que los modelos de lenguaje eventualmente podrán programarse a sí mismos. Ujú. Y esa recursividad va a generar probablemente saltos muy grandes en las siguientes iteraciones del desarrollo de esta tecnología. Si esta tecnología es capaz de lograr Mm. nueva ciencia o no, es un debate muy grande. Tal vez es una ciencia fuerza bruta, donde intentan miles de soluciones en cuestión de segundos hasta que llegan a un camino óptimo y es simplemente acelerar el ritmo de innovación al cual los Mm. humanos también en algún punto hacemos fuerza bruta. Hay muchos científicos probando Cierto. ideas y alguno la invoca y bueno, vamos con la de la que la invocó. Pero esto generaría una aceleración muy potente y los modelos grandes de lenguaje programadores, hay varios productos, Cursor es uno muy usado también, que ya llegó a los 100 millones de dólares de facturación anual en apenas un año de existencia como compañía. B0, B corta 0, es otro modelo de lenguaje que programa, que es un unicornio fundado por un argentino de Lanús, Ujú. Guillermo Rauch, que está en Silicon Valley hace 20 años. Hay varias de estas herramientas que a mí me asombra mucho ver al software o ver a una inteligencia artificial programar y desarrollar un sistema que tenga su interfaz gráfica, su base de datos, Mm. que interpreta al usuario. Y creo que ahí está un poquito la clave. Hoy en día, el CEO de Microsoft hace poco dijo que entre el 20 y el 30% de su código ya es producido por inteligencia artificial.
cuando esto llega al orden del tipping point del 60, 66, 70%, si es que efectivamente eso se logra, porque por ahí nos encontramos con algunos escalones muy grandes, que eso puede pasar en tecnología, pero si eso efectivamente se logra, se viene una superaceleración de esto muy, muy grande. Esto que nos contás, ¿podríamos conjugarlo con el ingreso básico universal? Sí. ¿De Sí, qué sí, modo? sí. Bueno, estamos todos en huelga, ¿no? Los programadores a la cabeza, nos aliamos con los guionistas y los actores y los músicos y todas las industrias creativas y las industrias administrativas y los trabajadores de cuello blanco y de cuello azul. Estamos todos en huelga porque la inteligencia artificial en algún punto hace que nuestra hora, el valor de nuestra hora, que como un abogado o como un contador, ¿no? Cobrábamos Un escribano. un escribano. Todos, nuestra hora hombre pasó de valer, no sé, de $50, $100 la hora, a valer menos de un centavo de dólar la hora. Entonces, en algún punto creo que lo que eso nos dice es que mientras la sociedad tenga necesidades infinitas, y que las va a tener, porque todos somos humanos y siempre tenemos nuevas necesidades, el trabajo se va a reconfigurar para esas nuevas necesidades. Pero, indudablemente, el programador, el contador, el escribano, el abogado, el creativo, el marketinero, todos, el médico, todos vamos a tener que incorporar inteligencia artificial en nuestra práctica, de alguna forma u otra, para poder ofrecer un mejor servicio y probablemente para poder ofrecérselo a más gente con la misma calidad, sin deterioro en la calidad de lo que se entrega. Pero indudablemente mucho capital y mucho poder y mucha riqueza se va a concentrar entre quienes ofrecen los servicios de estas inteligencias artificiales. No hay duda que esto ya es una carrera que está en manos del oligopolio de las Big Tech de Silicon Valley. La carrera sigue siendo entre Google, entre Microsoft, entre Apple. Tal vez entran nuevos jugadores ahora como OpenAI, pero bueno, Microsoft por proxy accionario es medio dueña de OpenAI. O Cloud, que es otro gran productor de inteligencia artificial que también tiene a Amazon metido adentro. Indudablemente va a haber un gran oligopolio concentrado de inmenso valor agregado, y habrá que ver si el día de mañana si esto va a generar disrupciones muy fuertes en el ámbito laboral de la gente, en la vida laboral. Lo hemos visto en la década pasada, la irrupción de Uber o la irrupción del Airbnb generó grandes problemas en las ciudades. Airbnb generó gentrificación y un montón de... los problemas de housing, de albergue en San Francisco son notorios. Tenés mucha gente durmiendo en la calle en una de las ciudades más ricas del mundo. En Argentina también lo vemos. Uber ha generado inmensas disrupciones en los sindicatos de transportistas, taxistas y demás. Entonces, esto es eso al cuadrado, a la n, y en esa relación me parece que va a haber así como las empresas tienen que tender a ser carbon neutral para poder preservar el medio ambiente, creo que también en la cuestión laborista, las empresas de tecnología y de inteligencia artificial tal vez debieran pagar una suerte de impuesto que se socialice a la sociedad y que nosotros podamos percibir alguna parte de los beneficios que genera la inteligencia artificial. ¿Y crees que esos hombres ricos del mundo van a venirse efectivamente a hacer esos aportes? Algunos los conocés. Sí. Has tenido conversaciones. Sí. Yo en el libro cuento mucho sobre Sam Altman. Sam Altman hoy es el CEO de OpenAI. Probablemente hoy sea el número uno de la industria, el más influyente, sin dudas. Yo, sin saber que conocí a Sam Altman antes de que sea Sam Altman. Él ya era el presidente de Y Combinator, que era el fondo de inversión, es el fondo de inversión más importante de Silicon Valley por el tipo de inversión que hacen. Sam me entrevistó a mí cuando yo fui a Silicon Valley aplicando con el Partido de la Red y con lo que habíamos hecho. Y desde entonces, entablamos un vínculo. Es un chico absolutamente brillante, es un poquito más joven que yo, que vive absolutamente dedicado a su carrera. Y en esa época, 2015, Sam, dentro de Y Combinator, que era este fondo de inversión, él era presidente de Y Combinator, pero su pet project, su proyecto así favorito, eran
lo que se llama YC Research, donde exploraban inteligencia artificial por un lado, y de ahí nació OpenAI, y por otro lado exploraban ingreso básico universal, donde me acuerdo que en el 2016 o 2015 Sam en un café de San Francisco anuncia un piloto de ingreso básico universal en la ciudad de Oakland, al lado de San Francisco, el café rebalsado de gente. Hoy en día lo ves a Sam con OpenAI y con otro proyecto que se llama WorldCoin, que WorldCoin de hecho ya han identificado, es un proyecto de identificación digital que ya han llegado a 4 millones de argentinos, lanzaron en Argentina, en Kenia, en Indonesia, fueron medio cuestionados por lanzar tal vez primero en poblaciones o en países con poca reglamentación o con poca regulación en cuanto a privacidad de datos, pero WorldCoin es un esquema que trata de usar criptoeconomía para generar una suerte de ingreso básico universal y donde se imaginan el día de mañana subsidiando ese ingreso básico universal a partir de los beneficios que genera la inteligencia artificial. Entonces, gran parte de esa realidad existe, se está formando, es parte de la realidad. ¿Esos 4 millones que son inversores, clientes? ¿En qué términos? Es gente trabajadora. En Argentina han llegado a gente muy humilde, en barrios que no son, o sea, creo que de hecho tienen más pregnancia en barrios del conurbano o en zonas del país no tan pudientes, pero justamente a lo que apuntan es a que la gente pueda obtener una suerte de criptomoneda que cotiza y que tiene sus vaivenes y tiene, donde les han escaneado el iris. La razón por la cual escanean el iris es porque es la única parte del cuerpo que escala a miles de millones de personas, más que la huella dactilar. Podemos mirar eso como una suerte de neocolonialismo también. ¿Por qué vienen a interceder estas compañías en el derecho a la identidad de seres que estamos en la Argentina y donde nuestro derecho a la identidad tiene que ver con la ciudadanía de nuestro país y con los derechos de nuestro país? Entonces hay una cuestión ahí que para mí es muy polémica. Lo trato en el libro y trato de al menos dar una mirada sobre eso. El proyecto de Luby en el que trabajé yo era una especie de alternativa a WorldCoin. WorldCoin vino después en realidad, pero la diferencia entre Sam y yo son $300 millones. Pero creo que son debates que se vienen, que ya están. Creo que en algún punto nuestra noción del ingreso asociada como algo que viene del trabajo puede verse disrumpida el día de mañana. No sé si eso es bueno o es malo. Están quienes dicen, obviamente el trabajo dignifica, es muy importante en la vida de un ser humano. Yo creo que... Hay que ver si siempre dignifica. Hay trabajos que no dignifican. Hay mucho trabajo que no dignifica. Y la otra mirada es esa. La otra mirada es libertad. Libertad para poder ser creativo. A mí me parece tremendo, y esto lo pensaba mucho en la época que estaba muy metido con UBI, y lo que a mí me ilusionaba del proyecto es usemos la tecnología para atender el drama de la pobreza estructural que hay en el planeta. Hay una lotería en el mundo que si vos nacés en Kenia tenés una realidad, si nacés en Buenos Aires tenés otra, si nacés en India tenés otra, y eso es una lotería total y es muy dispar. Entonces yo imaginaba que con criptomonedas, que son algo que trasciende las fronteras nacionales, podíamos equilibrar un poco esa lotería de nacimiento en la que estamos todos inmersos y que es un gran crimen frente a la humanidad hoy que la mitad de los seres humanos viva con $1 al día o que un montón de gente, miles de millones de personas no tengan asegurada su capacidad para alimentarse y para poder vivir. Entonces creo que la tecnología puede servir mucho para los fines sociales y esas son las grandes gestas para mí que Silicon Valley debería encarar. Mucho de Silicon Valley hoy es hacer software para hacer mejor software y eso tiene como muy poca ambición en algún punto. Y en otro punto creo que los grandes dramas es atender la pobreza global, es algo que con la tecnología se podría encarar. ¿Quiénes encabezarán ese movimiento, esas ideas? ¿Quiénes serán esos líderes o de qué características tendrán? Porque vos citaste la pobreza estructural y hay algo que va ligado que es la destrucción del ambiente, ¿no? La contaminación de los ríos, los mares, el cambio climático. Una cosa va indefectiblemente unida con la otra. ¿Dónde sentís que hay una mayor sensibilidad para poder ocuparnos de eso?
Bueno, otra cosa que describo en el libro y que para mí fue como un momento importante en mi carrera fue la visita de Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, uno de los blockchains más importantes a nivel mundial, quizás la figura más importante del ámbito cripto a nivel mundial, cuando vino por primera vez a la Argentina. Vitalik, creo que como gran jerarca, entre comillas, del mundo de la tecnología, rompe con un montón de las características tradicionales que tenían los CEOs americanos. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, todas estas figuras, Sam Altman, son CEOs de compañías corporativas financiadas por el gran capital y tienen como una mirada ultracapitalista de la realidad. Y Vitalik es un ruso canadiense, no es americano, creo que eso influye mucho, que creó Ethereum como una tecnología que permita pensar institucionalidad digital con el uso de criptografía de una forma completamente novedosa, donde en Ethereum hoy, Ethereum es una economía más grande que la economía argentina, donde hay miles de millones de dólares que se transaccionan a diario, donde hay sistemas de representatividad, de gobernanza, de crédito, financieros, de todo tipo, que es a nivel mundial. Y Vitalik es un líder que no es el gran CEO que está dando conferencias por el mundo, sino que es una especie de monje moderno que va con una mochila, donde en esa mochila tiene 40 litros de sus posesiones personales, vive arriba de un avión, viaja en coach, trata de educar y de ayudar a hacer docencia sobre el poder que tiene la tecnología, tiene mucha sensibilidad con el impacto social de la tecnología, no está pensando en hacer mejores robots, sino que vino conmigo al barrio Mujica a hacer una recorrida y tratar de empaparse de cómo es la realidad de la gente más pobre de Argentina y de Latinoamérica, cuando le habían ofrecido vuelos privados y aviones a estancias y demás. Y creo que yo veo, por ejemplo, en la figura de Vitalik, que es una figura que parece increíblemente poco egocéntrico también, como muy humilde, muy modesto, y sin embargo es un tan billionaire como todos los demás, pero representa una voz diferente que predica desde el conocimiento y desde un ejemplo conductual que tal vez veo ahí en ese pibe y en ese tipo de liderazgo algo novedoso, refrescante, que no es el tipo de liderazgo que se frota las manos con otros tiburones en Davos. Hablando de perfiles de liderazgo, conociste al Papa también. ¿Qué te llevaste de ahí? ¿Qué impresión? Francisco, para mí es, lo conocí 3 veces, estuve 3 veces con él. Para mí es un héroe. Lamento tanto a veces que se lo haya bastardeado en la berreteada mediática argentina de politizar su figura injustamente. Él escribió 2 encíclicas maravillosas que son las 2 que dan en la tecla. Laudato Si, el cuidado de la casa común, que es una mirada del cuidado del medio ambiente, y Fratelli Tutti, que habla de ingreso básico universal y del cuidado de nuestros hermanos, de la humanidad, usando la parábola del buen samaritano. Francisco es un líder extraordinario, fue nuestro, o sea, fue argentino, es uno, o sea, realmente era alguien muy inspirador a la hora de conocerlo, de charlar. Era increíble hablar con un papa como hablas con el vecino, el vecino, con esa picardía que tenemos nosotros. Creo que es un motivo de orgullo que vamos a tener toda la vida, todos los argentinos para siempre. Mucha gente creo que lo pudo empezar a descubrir después de muerto. Ojalá más gente esté dispuesta a entender quién fue Francisco. Yo me acuerdo la última vez que lo vi, era porque estábamos haciendo un proyecto con el ingreso básico universal y queríamos hacer algo vinculado con Francisco y demás. Voy a llevarle un regalo y le digo, Francisco, yo trabajo con el ingreso básico universal, ¿no? Uno se presenta siempre frente al Papa, y él me mira y me dice, ingreso básico universal, me aprieta fuerte la mano y me dice, eso tenés que hacer, dale fuerte a eso. Que un papa te diga eso, te mueve el piso. Hermoso. Y nada, máximo de mi admiración por quién fue Francisco. Quisiera preguntarte de final, ¿qué mundo deseas para tus hijas? Qué pregunta.
Eh, Deseo un mundo. Yo creo soy hijo de las utopías. Me gustan las utopías. Fui de adolescente como muy lector de muchos grandes idealistas que pensaban soñar con un mundo mejor y se lanzaban a la lucha, a la transformación de ese mundo. Y eso siempre me ha inspirado. Creo que el mundo es ya un lugar increíblemente maravilloso, con muchas injusticias todavía. Creo que por algún motivo aparecimos todos en este planeta a tratar de resolver algo de todo eso. Eh, yo como padre de hijas mujeres deseo un mundo donde ellas puedan tener las mismas oportunidades que cualquiera, donde haya una conciencia planetaria mucho más firme, mucho más nítida, que no nos quedemos estrictamente en la cosa del cortoplacismo y de lo local, sino que también genuinamente puedan tener una noción sobre el cuidado de la casa común, como decía el Papa, y nada, que puedan desarrollar sus habilidades en el máximo de sus posibilidades. Me las imagino justicieras, conociendo a sus madres y a su padre. Así que, nada, y con un mundo más amoroso también. Que al final la fuerza de la vida tiene que ver con eso. Eso. Un mundo más amoroso, un mundo en paz, ¿no? Sí, con menos odio. Con menos odio. Que el odio, lamentablemente, algunos lo tratan de poner de moda. Y me parece que es gente muy rota, muy herida la que hace eso. Con mucho dolor. Con mucho dolor, que no está entendiendo qué deberían hacer en ciertos lugares de poder. Gracias, Santi, por este rato maravilloso. Un placer. Santiago Siri con nosotros en esta noche para seguir pensándonos, para seguir diciéndonos aquel mundo que deseamos y que podemos construir, animándonos a eso. Que pasen una buena noche. Muchas gracias.